El Barça empata contra Osasuna, 2-2 en el Sadar. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Barça y Osasuna se medían en la tercera jornada de Liga en el estadio del equipo navarro y la verdad que es que el partido no fue para nada positivo para el Barça, ya que se deja 2 puntos en dicho estadio. Segundo partido fuera de casa que el Barça no consigue ganar, ya cayó contra el Athletic y en este empató contra Osasuna en un partido que tuvo el Barça sus vaivenes, en el que yo creo que fallaron el planteamiento inicial y en la segunda parte, finalmente mediante un penalti, el equipo de Yago Barrasate consiguió igualar el partido para ese 2-2 definitivo. Vamos a analizar aquí lo que ha sido este encuentro, pero antes de empezar tengo que pedirte que te suscribas al canal. Es algo que puedes hacer justo aquí debajo para que así no te pierdas ninguno de los vídeos que voy subiendo cada día. Y empezamos. Lo dicho, el Barça se medía a Osasuna. El equipo de Ernesto Valverde formaba igual que el último partido contra el Betis en el Camp Nou. Ter Stegen en portería, Semedo, Piqué, Lenglet y Jordi Alba en defensa, medio campo para Sergio Busquets acompañado de Frenkie de Jong y de Sergi Roberto, y en punta jugaba Carles Pérez, Rafinha y Antoine Griezmann. En los Osasuna salía con la gran novedad de Brandon Thomas a delantera y el resto más o menos lo esperado para medirse a este FC Barcelona, pero la verdad que es que el Barça se llevó una sorpresa en los primeros instantes de partido. Los Osasuna salió en tromba y la verdad que es que al Barça le costó muchísimo hacerse con el control y también con la posesión. El equipo de Arrasate cada vez que la cogía empezaba a tocar rápido y a salir a la contra buscando hacer daño al FC Barcelona, y finalmente lo hizo en los primeros instantes de partidos. Osasuna consiguió pillar la defensa del Barça centro del costado derecho y finalmente en ese lado izquierdo aparece Roberto Torres, que remata solito para hacer ese 1-0 en el marcador. Hay gente que culpa a Nelson Semedo de este tanto, pero realmente Semedo estaba él solo contra Chimi Ávila y también contra Roberto Torres. Yo creo que quizá tenía que haber hecho la cobertura al medio campo, no sé si Busquets, entonces incluso y Roberto, pero no podía el propio Semedo cubrir a los dos y al final cubre al futbolista que está más cerca del que remata, como era el caso de Chimi Ávila, el delantero centro, que era el que tenía más posibilidades de rematar. Entró solo el segundo palo Roberto Torres, por lo dicho, porque la defensa del Barça estaba basculada hacia la izquierda y finalmente pues Roberto Torres pilló la defensa del Barça en el segundo palo para hacer ese primer tanto y el equipo de Ernesto Valverde se llevaba la primera pues en los primeros instantes de partido. Osasuna no permitía la circulación de balón del Barça en el medio campo, mucho trabajo en la presión sin apenas dejar pues combinar a Sergio Busquets con los hombres que le acompañaban y con un Frenkie de Jong que no terminaba de encontrarse. Frenkie de Jong jugando de interior, la verdad que es que le costó muchísimo entrar en acción. Poco a poco fue mejorando, fue de menos a más en este partido, pero es cierto que al principio estaba bastante anulado, incluso también como se le pide que tenga ese largo recorrido, cosa que ha comentado Ernesto Valverde en muchas ruedas de prensa, pues se asomaba al área y al final sus virtudes, sus cualidades, esa capacidad que tiene para sacar el balón, para combinar en el medio campo, quedaba totalmente anulada, porque jugando prácticamente la media punta y un poquito también escorado hacia la banda, Frenkie de Jong no es ese futbolista tan sumamente determinante como si lo es jugando más cerquita de esos puestos de creación. Recordemos que en el Ajax, donde destacó, fue jugando en un doble pivote, y en el Barça como interior no termina de adaptarse, o por lo menos lo que le hemos visto en el día de hoy fue de menos a más, eso sí, como ya hemos comentado, entrando cada vez más en acción y aportando más a ese medio campo del Barça, pero es cierto que le costó lo suyo hasta que finalmente pues hizo un buen partido. Sergi Roberto tampoco estuvo del todo fino y al final el FC Barcelona le costó una barbaridad, un juego bastante soso contra Osasuna. Osasuna jugó muy bien, la verdad que es que supo jugar sus cartas, no tuvo la pelota, pero también evitó que el FC Barcelona consiguiera hacerles daño. El Barça ni siquiera tiró un tiro entre los 3 palos, Osasuna tiró más en la primera parte que el FC Barcelona hacia la portería de Marc-André Ter Stegen, y fue bastante sorprendente porque el Barça tuvo el 75% de la posesión y ni aún así pues consiguieron ni jugar bien al fútbol teniendo la pelota, ni tampoco consiguieron inquietar la meta de Rubén, portero de Osasuna. Hay que destacar que, por cierto, Antoine Griezmann y los hombres de ataque estuvieron totalmente desconectados, Rafinha muy anulado, al igual que también pues el propio Carles Pérez, que tampoco fueron trascendentes sus aportaciones en el partido durante la primera parte. Con este panorama llegamos al descanso, un Ernesto Valverde bastante alterado, la verdad que es que no estaba contento con la imagen que estaban dando los suyos, con un juego bastante pobre para lo que viene siendo costumbre en este FC Barcelona y para la plantilla que tiene. La reacción de Ernesto Valverde no se hizo esperar en el descanso, después de ir cayendo por ese 1-0 y decidió dar entrada a Ansu Fati. El futbolista de tan solo 16 años entraba para reforzar el ataque. Rafinha Alcántara pasaba al medio campo y Sergi Roberto pasaba al lateral derecho, donde el sacrificado, el castigado era Nelson Semedo, el señalado. Sinceramente creo que Semedo tan mal no lo estaba haciendo y además también Valverde se arriesgó porque puso a Sergi Roberto con tarjeta amarilla de lateral derecho, una posición que ya le hemos visto que esta temporada no ha jugado ni siquiera un partido. Esta temporada en teoría iba a jugar todo en el medio campo, pero finalmente Valverde se fió de su vieja guardia, se fió de Sergi Roberto, al cual puso en el lateral derecho pese a tener amarilla y pese a tener también a Bagué en el banquillo. Sorprendente, Nelson Semedo señalado como lo fue en su día contra el Athletic, también Carles Saleña. Lo dicho, la segunda parte del Barça pues poco a poco se fue reencontrando consigo mismo y finalmente cuando mejor empezó a jugar fue con la entrada de Arthur Melo. Inentendible que el futbolista brasileño no sea titular, porque fue salir Arthur Melo, el cual entró por Rafinha, y el FC Barcelona se hizo con el control del partido y empezó a generar bastante peligro. Una de esas jugadas la cogió Carles Pérez, escorado en la banda derecha, y puso un centro para que llegara
Ansu Fati hiciera ese 1-1 en el marcador. Gran remate de Ansu Fati, con tan solo 16 años demuestra unas grandes cualidades, con ese remate que fue determinante, que sirvió para que el FC Barcelona igualara el partido nada más empezar esta segunda parte. El futbolista, pese a ser juvenil, es un jugador que tiene mucho desparpajo, que tiene mucha personalidad y lo vimos. Además también tiene un talento innato, como le vimos también en este partido, que al final fue decisivo para que el equipo culé igualara el encuentro en los primeros instantes de la segunda parte. Desde ese momento el Barça se hizo con la pelota, Arthur Melo empezó a combinar con Frenkie de Jong, con Sergio Busquets, el Barça empezó a combinar y realmente mi pregunta es por qué Ernesto Valverde no sacó a Arthur Melo de inicio, sabiendo que Arthur Melo iba a aportar tanto al medio campo del Barça. ¿Por qué se tropezó otra vez con la misma piedra, ¿no? Que al final es algo que le hemos visto, como el Barça necesitaba una figura como la de Arthur Melo, que en las dos primeras jornadas no había gozado ni de dar solo un minuto, ¿no? Pues fue en la segunda parte y el Barça empezó a combinar, y es que parece realmente que Valverde, hasta que no se encuentra el resultado adverso, hasta que no se encuentra problemas, no busca soluciones en vez de anticiparse a ellos. Es decir, ya sabes lo que te va a aportar Arthur Melo, y por mucho que tu alineación haya funcionado contra el Betis, la deberías adaptar a la de Osasuna, ¿no? Realmente Valverde parece que hasta que no llega el problema no busca la solución, y lo dicho, con ese 1-1 en el marcador incluso puso a calentar a Arturo Vidal, pero que hasta que no le marcó el Osasuna el gol de empate no sacó al futbolista chileno, lo cual fue llamativo, ya que después de que pasaran los minutos, después de tanto Ansu Fati cogió una pelota a Arthur Melo en la frontal del área, se sacó un chutazo y finalmente hizo ese 2-1 en el marcador. El FC Barcelona se ponía por delante en el Sadar, por lo tanto 1-2, no 2-1. Pero dicho, marcaba ese tanto Arthur Melo, su primer tanto en partido oficial con el FC Barcelona. No se hacía esperar en este partido. Por lo tanto, dos cosas que quedan para el recuerdo. El primer gol de Ansu Fati con el Barça, el goleador más joven de la historia del equipo culé. Y luego también ese tanto de Arthur Melo, el primero como futbolista del Barça en partido oficial de Liga. Lo dicho, el FC Barcelona hizo ese 1-2 en el marcador, y a partir de ese momento el Barça se puso a control del partido, a dominar. Osasuna también es cierto que empezó a meter cambios, salió Juan Villar, que entró por Brandon Thomas, y al final lo que buscaba Osasuna en los instantes finales era encerrar al FC Barcelona jugando con dos delanteros, y finalmente lo hizo. Empezó poco a poco a aproximarse hacia la portería de Marc-André Ter Stegen, con Roberto Torres, que estuvo muy activo. También hay que destacar que Frenkie de Jong le perdonaron la expulsión, fue segunda tarjeta amarilla, de Jong tenía amarilla, y finalmente en esa pelota, en ese balón dividido, el árbitro le perdonó la expulsión, pero para mí era segunda amarilla, como se ve de forma bastante clara. De Jong llegó bastante mal y además también impactó con el codo en la cabeza del futbolista de Osasuna. Se la perdonó el árbitro, y yo la verdad que decía, oye, que saque a Arturo Vidal, porque a la próxima que tenga Frenkie de Jong le acaban expulsando, y finalmente lo que acabó provocándose fue penalti a favor de Osasuna por Gerard Piqué, un centro de Osasuna al área. Finalmente Piqué la tocó con el brazo. Es cierto que fue una mano que al principio pues parecía como que realmente no lo era, pero luego si te pones a verlo, realmente Piqué no tenía 100% pegado el brazo a la cara. Yo creo que fue lo que vio el colegiado y por eso señaló ese penalti, porque Piqué, si te pegas el brazo a la cara, vale, pero es que realmente lo lleva un poco despegado del cuerpo, y al final la pelota impactó precisamente en ese brazo, y por eso el colegiado señaló ese penal. Fue revisado por el VAR y en efecto fue señalado ese penalti, y luego lo marcó Roberto Torres, doblete del futbolista de Osasuna, para hacer ese 2-2 en el marcador. Tras ese tanto, pues lo dicho, Ernesto Valverde buscó ya la solución con la entrada de Arturo Vidal. O sea que cuando te llega el problema buscas la solución, pero realmente en vez de buscar pues hacer el 3-1 cuando vas 2-1 hasta que no te marca gol Osasuna, no metes el cambio de Arturo Vidal que te estabas preparando hace ya unos minutos. Pues lo dicho, entró Arturo Vidal por el propio Frenkie de Jong, porque estaba rozando ya que le sacaran la segunda amarilla, porque estaba el árbitro perdonándoselo, y en efecto el FC Barcelona estuvo muy cerquita de marcar ese tercer tanto. La tuvo Carles Pérez, se plantó solo frente a Rubén y finalmente amagó demasiado el futbolista del Barça. La verdad que es que se quedó solo Carles Pérez, porque Arthur Melo le dio una asistencia brutal, una pelota que se metió entre los futbolistas del equipo rival, entre la defensa de Osasuna. La verdad que es que el partido de Arthur es brutal, es decir, en 3/4 de cancha aportó muchísimo al FC Barcelona, ya no solamente en esa fase de creación, de combinación en el medio, sino que también fue ese futbolista determinante en 3/4 de cancha que tanto se esperaba con el Barça, que era con el Gremio, que también es con la selección de Brasil, como vimos en esa Copa América. Pues lo dicho, dejó solo a Carles Pérez, amagó demasiado y finalmente Rubén atrapó la pelota. Pasaron los minutos, el tiempo se acabó y el FC Barcelona finalmente no consiguió hacerse con la victoria. Por lo tanto suma un punto del Sadar, un punto que sabe pues quizá poco, porque el FC Barcelona tampoco se le vio un equipo que fuera inferior a Osasuna, ni un equipo que tampoco lo pasara tan sumamente mal. Durante muchas fases en la segunda parte fue superior. Yo creo que si Arthur Melo hubiera salido de inicio, el Barça no se hubiera complicado tanto la vida, por lo menos por lo que se vio. En cuanto salió Arthur, al Barça le cambió la cara de forma radical y se hizo con el control del partido. Y luego también pues ese penalti al final, pues también al FC Barcelona se complicó un poco, pero yo creo que realmente sí fue penalti, y no creo que la culpa del empate sea el penalti, sino que el FC Barcelona no acertó con el planteamiento. Al final la primera parte la tiró a la basura Ernesto Valverde con su planteamiento, y luego también pues perdonó Carles Pérez esa jugada en los instantes finales. El Barça por lo tanto se deja 5 de los primeros 9 puntos en este campeonato liguero. Perdió contra el Athletic Club de Bilbao, ganó al Betis y volvió a empatar fuera de casa, volvió a quedarse sin ganar contra Osasuna. Por lo tanto ha sumado 4 de 9 puntos
puntos en esta liga, la verdad que es preocupante, y actualmente pues si gana el Atlético de Madrid su partido este fin de semana, se marchará al parón de selecciones con 5 puntos de ventaja sobre el Barça, y si gana el Real Madrid se marchará con 3 puntos de ventaja sobre el Barça. Se ha complicado demasiado el Barça en la vida, ante la ausencia de Dembélé, de Suárez y de Messi sobre todo, pues el FC Barcelona sufre bastante más, sobre todo cuando juega fuera de casa, y se vio en el partido de hoy. Al final la irrupción de Ansu Fati ha sido importante para el Barça porque ha marcado un gol que ha sido determinante para que finalmente consiguieran arañar ese empate y para que se le pusiera todo mucho más de cara. Arthur Melo debe ser titular ya, es una cosa evidente, es una cosa que se pide a gritos. Su aportación en la segunda parte, y no lo digo por el gol, ha sido fundamental para que este Barça le cambie la cara por completo. Frenkie de Jong se tiene que adaptar, realmente jugar como interior le está costando bastante, además también la presión de Osasuna hoy no le hizo ningún bien, y luego pues lo dicho, el FC Barcelona tiene problemas que tiene que conseguir corregir tanto en defensa como también en diferentes posiciones, y no me ha gustado para nada que hayan señalado a Nelson Semedo en este partido. Hay gente que dice que este empate pues acerca a Neymar al Barça, cosa que yo no sé si se acabará produciendo, pero lo dicho, el FC Barcelona empató contra Osasuna 2-2 antes del parón de selecciones. El Barça tiene un problema, resultados irregulares antes de este parón, una derrota, una victoria y un empate. Algo tiene que cambiar en el equipo de Ernesto Valverde, o por lo menos tiene que volver ya Leo Messi para que no sufran tanto en este tipo de partidos. Y esto es todo lo que ha pasado referente a este partido del Barça. Así ha sido un poco el encuentro contra Osasuna, y me gustaría conocer tu opinión acerca del mismo. Lo puedes dejar abajo en los comentarios, dale me gusta al vídeo. Si te ha gustado, suscríbete para que si no te pierdas ninguno de los vídeos que voy subiendo cada día. Hemos comentado el partido por @David_Barrabaja, tienes enlace en la descripción por si quieres pasar por mis redes sociales y decirte que nos vemos en el siguiente vídeo. Chao, chao, chao. Invincible.